Soy Omar Quiroga, licenciado en Administración originalmente. Actualmente soy doctor en Ciencias Económicas en el área de Administración de esta Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. He tenido muchos cargos en la facultad desde el año 2001, que inicié como coordinador administrativo de la nueva maestría en Administración de Negocios del MBA. A partir del 2002 hasta el 2006 fui secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la facultad. El 2006 al 2010 secretario de Relaciones Públicas. Después hubo un interregno donde estuve en otros cargos en otros lugares de la Universidad de Buenos Aires. Regresé como secretario de Transferencia de Gestión de Tecnologías, cargo que ocupé hasta el 2018, y a partir de ahí soy secretario de Relaciones Institucionales de la facultad. Además dirijo un centro de estudio, que es el Centro de Ciudades Inteligentes. Dirijo un posgrado, el posgrado de especialización en Dirección y Gestión de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Y soy profesor titular regular de la facultad en Gestión PYME, y también soy profesor titular en Administración General. La motivación que tuve para estudiar Administración, en mi caso, bastante extraña. Mi papá era contador público. Obviamente que trabajé desde chico con él, lo acompañaba, me gustaba estar con él, ver su trabajo, acompañarlo a algunas empresas. Yo creía que iba a ser contador público. Cuando llegó el momento de ingresar a la facultad, yo tenía 17 años y vi que había una carrera que no muchos elegían, que era la licenciatura en Administración. Y no lo hice para llevarle la contra a mi papá, sino pensé que era una carrera que podía tener más amplitud, podía abarcar más ámbitos y decidir por ahí. Y si bien yo de movida no fui un enamorado de la administración, tengo que confesar eso, me fui apasionando con la administración a la medida que fui cursando materias, fui aprobándolas, siempre con el tironeo de la contabilidad, porque yo trabajaba en el estudio contable de mi papá. Y bueno, fui avanzando de a poco en la carrera de administración, me fue gustando cada vez más y me atrapó una vez que empecé. Es como esos casos donde uno empieza un trabajo o empieza con una novia que no lo convence mucho, pero después cuando conoce la carrera, conoce el trabajo, conoce a la novia, se va entusiasmando, se va apasionando y se queda ahí y profundiza en eso a partir de ese momento hacia el futuro. Empecé a la facultad en 1980, tenía 17 años. Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que tenía una particularidad, que había muchos profesores de acá, sobre todo desde el año 83, con el regreso de la democracia. Los profesores de Económicas de la UBA, en su mayoría eran los profesores de Económicas de Lomas. Yo ingresé en el 80, empecé muy bien, pero en el año 1981 tuve que hacer el servicio militar. Me tocó en el sur del país, en Comandante Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz. Eso hizo que tuviera que abandonar totalmente los estudios. Me dieron la baja el 28 de febrero del 82 porque quería volver a estudiar y tuve suerte porque me dieron la baja, volví a anotarme para retomar los estudios y vino la Guerra de Malvinas, para la que tuve la suerte de que no me convocaran, a pesar de que tenía entrenamiento y soportaba el frío en el sur. No me convocaron, pude seguir mis estudios y terminé la última materia, la di en el año 1987. En realidad, en el año 86 ya me faltaba una materia sola, pero yo me había dedicado bastante a la militancia, había sido presidente del centro de estudiantes, consejero directivo de la facultad, y eso me sacaba tiempo, hasta que la materia que me quedaba la di, y fue la única materia que me quedó como nota final 10, porque en el resto de la carrera yo no fui un alumno de esos de grandes notas, de notas buenísimas, pero al final es como que mi cabeza hizo un clic y decidí estudiar con mucha más fuerza. Tenía solamente 24 años, pero a partir de ahí empecé a tener una mirada con el estudio totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no me gusta decirlo porque suena mal, tengo cierta facilidad, tuve siempre facilidad para estudiar.
Es decir, yo escucho a un profesor y recuerdo lo que el profesor dijo, leo algo y recuerdo lo que leo, lo comprendo con bastante facilidad, salvo que sea algo que no sea de mi disciplina, por supuesto. Y, y jugaba con eso, jugaba con que, bueno, ya está, con esto es suficiente y no me exigía mucho más. Pero a partir de ese momento que me recuerdo, me saqué ese 10, me gustó y cambié. Y cuando hice posgrado y todo lo que estudié posteriormente, toda la dedicación posterior que tuve en lo académico y profesional, ya lo hice esforzándome mucho más y tratando de siempre tratar de sacar, si no es un 10, sacar un 9. Pero bueno, mi vida cambió a partir de esa última materia. Yo milité en Franja Morada, lo hice entre el año 1983, cuando la democracia no había llegado, y hasta que me recibí en la agrupación estudiantil. Las agrupaciones que había en la Universidad de Lomas eran parecidas a las que había en la UBA. Estaba la Juventud Universitaria Peronista, estaba el Movimiento Universitario Intransigente, que respondía al Partido Intransigente. Había algunas agrupaciones independientes que no eran tan independientes, solían tener un trasfondo peronista siempre. Había agrupaciones de izquierda, por supuesto, estaba el Partido Obrero, que era minoritario, pero estaba. Y había mucho vínculo entre la Franja Morada de Económicas de Loma de Zamora y la de la UBA. Es más, yo hoy tengo un gran amigo con quien sigo siendo muy amigo, que es Walter Berardo, y él y yo fuimos presidentes en el mismo tiempo, y somos amigos de hace 40 años porque fuimos presidentes del Centro Estudiantes entre 1985 y 1986, y después nos encontramos en las reuniones de Mesa Nacional de Franja Morada. La militancia era parecida, había mucho vínculo, siempre íbamos a ver los escrutinios o veíamos qué volante. En esa época no había redes sociales, había que imprimir el volante, había que hacerlo por la fotocopiadora, y veíamos qué sacaba uno o el otro para tratar de copiar en el buen sentido. Inclusive logros que se tenían de un lado y del otro, había un vínculo muy grande entre las distintas regionales de Franja Morada y tratábamos de llevar lo que funcionaba en una facultad, tratándolo de llevar a otra para que también funcione. La militancia estudiantil es algo muy altruista, es algo que realmente es como una llama que tenemos adentro, y es participar, comprometerse, es tener una identificación con el lugar donde uno estudia, donde uno da clase, de donde uno es graduado. Cualquiera sea la militancia, cualquier tipo de militancia, no solo la militancia de estar en un centro de estudiantes, no todos tienen que hacer ese tipo de militancia. Para mí la militancia es muy valiosa, yo la hice con mucha honestidad. Era una época donde éramos bastante románticos. Yo fui militante estudiantil entre 1983 y 1987. Después pasé a militar en el claustro de graduados. Después pasé al claustro de profesores. Y partidariamente yo nunca fui un gran militante partidario. Siempre acompañé, voto en las elecciones internas. Soy un afiliado a la Unión Cívica Radical desde diciembre de 1982. Soy un militante con corazón alfonsinista, lo sigo siendo. Tuve la suerte de compartir momentos con Raúl Alfonsín, de compartir un estrado con Raúl Alfonsín cuando era secretario general de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Fue un momento muy emocionante, eran épocas donde Alfonsín hablaba sobre la reforma constitucional, y haber estado a su lado en un estrado era algo que no habría soñado nunca cuando yo lo iba a ver a los actos, o del acto de la 9 de julio, del Luna Park, todos los actos de Alfonsín. Nunca pensé que podía estar al lado de él, y bueno, con el tiempo estuve, y solamente al lado de él, a poder hablar con él era algo muy emocionante por cómo contestaba, porque no esquivaba las preguntas, porque hablaba con cualquiera, era un tipo del llano, siempre fue así. Y yo de la militancia tengo recuerdos buenísimos, muchísimos amigos de la militancia, porque antes que militante éramos amigos y compartíamos y seguimos compartiendo, y me ha dejado
muchísimos amigos. Amigos que son de mi edad, amigos que son más grandes que yo, amigos que son más jóvenes, amigos de hoy en día, chicos jóvenes que están en el centro de estudiantes, que fueron alumnos míos en la facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y que uno los ve después llegar y ser presidente del centro de estudiantes, o ser consejeros directivos, o estar en la mesa nacional o en la mesa regional de Franja Morada. Es algo muy aleccionador, genera mucho entusiasmo. Realmente es algo muy lindo. Mi inicio en la docencia fue apenas me gradué en el año 1988 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Empecé dando la materia Principio de Administración. Recuerdo que era a la tardecita, no era en el horario, no era en el prime time, era 16:30, 18:30, una cosa así el horario. Me recuerdo que eran los martes y los viernes. Yo tuve una experiencia extraña porque yo nunca fui auxiliar docente, nunca fui ayudante, yo empecé como adjunto, con solo 25 años, porque estaba faltando un profesor de principio de administración, faltó una clase, faltó dos, faltó tres, se armó cierto alboroto en la facultad, fuimos al decanato a protestar. Yo ya no era estudiante, pero empujaba para que las cosas se solucionen. Y ahí el secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas, Roberto Vázquez, de dilatada trayectoria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, era el secretario académico, el decano era Ricardo Palen, que es el decano actualmente de esta facultad. Todos éramos mucho más jóvenes. Se me acercó Roberto Vázquez y me dijo: vos que hablás tanto en las aulas, ¿por qué no vas y hablás en las aulas dando clase? Si vos sabés y sabés hablar, ¿por qué no lo haces? Y resolvés el problema y nos sacás a todos estos estudiantes que están haciendo lío en el decanato. Los demás escucharon y les pareció una buena idea y me dijeron: sí, a partir de mañana empezás a dar clase vos. Yo no quería dar clase. Yo nunca me había imaginado profesor. Cualquier estudiante que me escuche no me creería. Pero yo no me imaginaba profesor, no me visualizaba profesor. Y al día siguiente estaba parado dando clase delante de 100 alumnos. Alumnos que algunos eran más grandes que yo. Yo era muy joven, tenía el pelo un poco largo, tenía pelo, empecemos por ahí. Y empezó una experiencia que me fascinó, que fue fantástica. Y con el tiempo me di cuenta que no era tan sorprendente que yo hubiera empezado un día para el otro a dar clase. ¿Por qué? Porque mi papá era contador público, pero no era profesor. Pero realmente le encantaba explicar. Creo que no fue profesor por esas cosas de la vida. Pero sus 5 hermanos eran maestros. Así que había una lógica. Y la lógica se expandió porque de mis primos hermanos, la mayoría son profesores universitarios también. Es decir, llevamos la docencia en la sangre. No sé si lo hacemos bien o mal, pero nos gusta dar clases, nos gusta enseñar y aprender, tener ese espacio que, como decía la reforma universitaria, es un espacio de afecto, de amor en el aula, donde se genera conocimiento, donde todos aprendemos y donde todos aprendemos a ser mejores fundamentalmente. Así que yo empecé a dar clases de esa manera, de una manera accidental. Empecé como adjunto, interino. El profesor titular de la cátedra era Jorge Etkin. Era Jorge Etkin y bueno, Jorge Etkin también mucho más joven, que primero se preguntó qué hace este muchacho dando clase, pero después se dio cuenta que podía llegar a tener algún futuro y después con Jorge Etkin la vida nos iba a hacer encontrar en muchos ámbitos, por supuesto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Con el primero que trabajé en Económica de la UBA fue con Jorge Etkin, justamente, es como que todo terminó cerrando. Pero así empecé a dar clases de principio de administración y después vino la etapa donde ya llegué a Económicas de la UBA y fue una etapa diferente. En Económicas de la UBA empiezo a dar clase cuando llego, en los primeros años del siglo XXI, Administración General, que es principio de administración, es la misma materia. El que me invita a dar clase fue Miguel Vicente. Miguel Vicente no había escuchado dar clase nunca, tampoco, como Roberto Vázquez. Sabía, obviamente tenía el dato que yo era profesor. Y yo tenía otra edad, ya tenía 37, 38 años. Y me dijo:
andar a dar clase. Y fui a dar clase de Administración General a la sede Avellaneda, los lunes y los jueves de 9 a 11. Sigo teniendo ese curso, de lunes y jueves de 9 a 11. No importa que sea profesor titular regular, que el tiempo haya pasado, para mí es una pasión. Y uno puede ser profesor titular, pero yo creo que tiene que seguir dando clases siempre. Tiene que tener el contacto con el alumno siempre. Vengo dándome cuenta de un fenómeno. Así como dije que cuando empecé a dar clases había alumnos que eran más grandes que yo, ahora veo que cada vez la distancia de la edad con los alumnos es cada vez mayor. Alumnos muy jovencitos, los veo hasta desprotegidos en algún momento, porque vienen con un conocimiento algo endeble del secundario, y hay que ayudarlos mucho, no solo hay que enseñarles, sino que hay que motivarlos, inspirarlos, apasionarlos, enamorarlos de la materia. Sobre todo una materia como Administración General, que es una materia que establece los pilares fundamentales de la carrera de Administración. Y también para los que estudian otras carreras de ciencias económicas, es muy importante estudiar Administración General. Sé que muchos profesores dicen lo mismo de su materia, pero Administración General, aunque yo no la diera, es claro que establece los cimientos de todo el conocimiento administrativo que se agrega posteriormente. Empecé entonces con Administración General, después por el año 2010, con el alejamiento de Miguel Vicente, ocupo el lugar de él como profesor titular. En realidad fue asociado a cargo del Seminario de Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, que hoy es la materia Gestión PYME, de la cual soy titular regular. Ahí empiezo con 3 cursos a cargo, con muy buenos profesores. En ese momento estaba Federico Saravia, se incorporó René Escobar y estaba Darío Rubinstein. De esos 3, el único que no está es Federico Saravia, que está en sistemas administrativos, que creo que es titular ahí. También está en la Administración General. Esto sigue René Escobar, sigue Darío Rubinstein, que son enormes profesores, y se sumó Romina Estrada, que era jefa de trabajos prácticos de Federico hace unos 15 años y después se convirtió en profesora adjunta. Después, mi última incursión en grado, había muchos alumnos que me decían: profe, usted está en las primeras materias de Administración General y en Gestión PYME también tenemos los cursos de su cátedra, pero no está en una materia al final de la carrera. Y ahí me llegó la invitación a ser profesor del Seminario de Integración y Aplicación, que hoy se denomina Práctica Profesional. La invitación me la hizo César Albornoz cuando era decano, estoy hablando de... será el año 2016 más o menos. Y empecé a dar práctica profesional, donde trabajamos primero con empresas, con casos reales, y posteriormente empezamos nosotros a trabajar con ciudades reales, con las cuales analizamos a través de un modelo de gestión estratégica de ciudades, un modelo donde evaluamos el desarrollo estratégico de cada ciudad, con diferentes dimensiones, diferentes variables, diferentes indicadores. Todo un trabajo que sorprendió mucho a los alumnos, porque es algo innovador, es algo distinto a lo que hacían en la carrera, y hemos tenido mucho éxito. Así que esa ha sido resumidamente mi trayectoria como profesor en la facultad. Es un camino que sigo transitando, por suerte, aún. Soy joven y me quedan algunos años para seguir dando clase. Y por supuesto que también di clase en algunas universidades privadas donde había algún amigo, y me ha tocado ser rector de una universidad privada, de la Universidad Escuela Argentina de Negocios, cuando tampoco me lo imaginaba. La militancia universitaria a veces a uno le da esas cosas, ¿no? Nunca me habría imaginado ser rector, mucho menos de una universidad privada. Bueno, fui rector 2 años y medio y encima me tocó en la época de pandemia, así que el esfuerzo fue máximo. Yo tengo un gran amor por la universidad. Desde que ingresé, un día cuando estaba cursando en el primer cuatrimestre, en el año 1980, me distraje de lo que estaba diciendo la profesora y me dije: qué lindo sería poder vivir siempre adentro de la universidad. No terminó siendo dentro de la universidad en la que estaba estudiando en ese momento, fue dentro de la universidad que realmente yo admiraba, no imaginaba cómo iba a llegar, pero llegué. Es una historia larga de cómo llegué. Y bueno,
terminé con esa vida dentro de la universidad, a la cual amo, a esta Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a la cual adoro, y lo terminé haciendo como profesor, cosa que yo no me imaginaba a los 17 años, ni me lo imaginaba a los 24 o 25, cuando empecé. Así que bueno, es una historia de ya casi 37, 38 años dando clase y muy feliz de poder hacerlo. El Centro de Ciudades Inteligentes que tengo el honor de dirigir, lo creamos en el año 2014, en la gestión de José Luis Justi como decano. Recuerdo que José Luis llegó con toda la impronta de no solo afianzar la gestión que había hecho durante 8 años Alberto Barbieri, sino a implementar todo un conjunto de innovaciones y cuestiones creativas en lo que tenía que ver con la tecnología y con mirar a todas las nuevas cosas que iban apareciendo en el contexto y que la facultad tenía que estar involucrada. Y yo en el 2013 había tenido contacto con el tema de gestión de ciudades. Yo me enamoré de la administración con el paso del tiempo y siempre había amado la geografía. Pero no había estudiado para ser profesor de geografía. Siempre me gustó viajar, me gustaron las ciudades, me gustaron los países, me sabía las capitales de todos los países cuando era chico, de esas cosas que uno tiene. Y encontré la forma de juntar la administración con la ciudad. Y ahí aparece algo que es la gestión urbana, y en la que el administrador, el licenciado en administración, tiene muchísimo que ver. Cuando le llevé la idea al decano, a Justi, le gustó mucho la idea y empezamos a trabajar no solos. Creamos el centro de estudios, el Centro de Ciudades Inteligentes, pero nos pusimos en contacto rápidamente con los decanos de Ingeniería y Arquitectura. Porque es una tarea interdisciplinaria. Gestionar una ciudad es una tarea de administradores, de arquitectos, de urbanistas, de ingenieros, de abogados, de sociólogos, de psicólogos, de un conjunto de profesiones que tienen que ver de una manera o de otra. Entonces, de esa conjunción con arquitectura e ingeniería salió la maestría en ciudades, que hoy dirige Fabio Ketlas, donde yo soy profesor de esa maestría. Creo que fue una gran creación. De hecho, sigue existiendo y tiene como alumnos a intendentes o candidatos a intendentes, diputados nacionales, diputados provinciales, o gente que le gusta el tema y que son gente enamorada de la gestión urbana, de mejorar la ciudad, de que la gente viva mejor. Y ese centro de estudio fue creciendo, creció también al punto que yo lo pensaba. A mí, generalmente, soy un tipo que, a pesar de ser licenciado en administración, no hago muchos planes. Hago, pero quizá no en la cantidad que cualquiera puede imaginar. Y bueno, me fui encontrando con que, así como con la administración fui haciendo cosas que no pensaba, con este centro de estudio llegué a lugares donde tampoco pensaba. Como publicar 4 libros del Centro de Ciudades, estar en nuestra 4ª edición del Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes, tener el placer de invitar a personalidades de todo tipo, al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, estuvo en nuestra facultad el alcalde de Medellín, actual alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, el gobernador de la región metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, personalidades, el presidente Sanguinetti de Uruguay, muchas personalidades pasaron por este congreso, por los eventos que hacemos en el Congreso de Ciudades. El actual presidente de Paraguay también estuvo acá. Tenemos un libro sobre Asunción, hicimos un libro sobre Asunción de Paraguay, y generamos modelos de estudio que tienen su origen en mi tesis doctoral. Desde ahí pudimos desarrollar modelos más detallados, que son muy útiles en su aplicación a las ciudades, y hemos trabajado con la ciudad del municipio de San Miguel, con el municipio de Tigre, con la ciudad de Asunción, estamos trabajando con la ciudad de San Miguel de Tucumán, en fin, con un conjunto de ciudades con las cuales trabajamos en aplicaciones reales, y después con las universidades trabajamos también de la Argentina y del exterior en el estudio de muchas ciudades de Latinoamérica fundamentalmente. También el Centro de Ciudades me ha llevado a coordinar el macroproyecto de investigación de la ALAFEC, la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, que congrega un montón de universidades importantísimas de la región, y ahí coordinamos un conjunto de investigaciones. Ya estamos en la segunda fase. Sobre la primera
fase se publicó un libro que se llama Ciudades Inteligentes en América Latina, lo publicó la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos dado clase en la Universidad de Barcelona, en un posgrado, para alumnos de muchos, de distintos países del mundo. Es decir, hemos vivido cosas impensadas en 2014 y que cuando nos encontramos con José Luis Justi, él me suele decir, mirá qué visión que tuvimos con esto, y él me dice, mirá la mano que te di, cómo te encontré un camino que ni te imaginabas. Y es verdad, él con su perfil abrió una puerta enorme que me permitió vincularme con gente que trabaja en el tema en todo el mundo. Y eso es algo que nos llena de satisfacción. Nos vinculamos con universidades, con ciudades, con mucha gente muy importante y muy interesante, y hemos alcanzado un posicionamiento, al menos en la región, como centro de estudio, y eso nos pone muy felices. Gestionar lo público y lo privado, tiene una base similar, pero no es lo mismo. Esto no lo digo yo, lo dijo Peter Drucker hace muchísimo tiempo. Hay que gerenciar bien, hay que gestionar bien. Eso es fundamental en cualquier tipo de institución. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA enseñamos a ser licenciados en administración. ¿Qué quiere decir esto? Que es administrar cualquier tipo de organización. Porque todas las organizaciones tienen un modelo básico para llevarlas adelante. Ahora, no es lo mismo gestionar lo público que lo privado. Gestionar lo público implica rendir cuentas a toda una sociedad. No digo que como gestor de una empresa uno no la tenga que hacer, pero realmente ahí es algo donde uno siente el peso sobre la espalda de que uno está gestionando los fondos del pueblo, de la gente paga sus impuestos y nosotros estamos gestionando esos recursos. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme, enorme. En la experiencia que he tenido, lo he podido vivir, ocupé cargos que para mí han sido muy, muy importantes en cuanto a la responsabilidad que he sentido. Sobre todo en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, siendo muy, muy joven, y en la Universidad de Buenos Aires, siendo más grande. En lo privado, que me ha tocado gestionar lo privado, porque he trabajado de consultor de empresas privadas, ya desde chico acompañaba a mi papá en su estudio, pero también yo fui consultor de empresas privadas. Ahí hay que actuar como licenciado de administración, un poco de psicólogo, porque hay que contener en muchos casos, sobre todo en las pymes y las pymes de origen familiar, mucho conflicto donde se mezcla la vida de la empresa con la vida de la familia. Pero además, cuando me ha tocado tener un cargo universitario de una universidad de gestión privada, la responsabilidad también es muy fuerte en el sentido de que ahí uno no recibe un presupuesto del Estado, no está gestionando fondos públicos. Por lo tanto, ahí puedo decir, no tengo en mi espalda ese peso que mencioné antes, pero yo tengo que gestionar de manera tal que yo pueda obtener los recursos para poder pagarle el sueldo a fin de mes a cada uno de los profesores, los trabajadores no docentes, a todos los que forman parte del equipo de trabajo de esa universidad. Muchos administradores, muchos gestores de empresas dicen, sobre todo cuando se da a estos debates entre lo público y lo privado, se le escucha decir a alguien que trabajó siempre en lo público, el que trabajó en lo privado le dice, vos no tenés idea de lo que es trabajar con la responsabilidad de pagar un sueldo a fin de mes. Uno tiene que gestionar lo público también como para poder pagar los sueldos a fin de mes. Tiene que llevar esos recursos a las personas que corresponden. Y los recursos materiales también gestionarlos de la manera que corresponde. Por lo tanto, eso queda bastante deshilachado, ese argumento. Pero lo que sí es cierto es que si los alumnos dejaran de estudiar en una universidad privada, de dejar de pagar la cuota, a la universidad hay que cerrarla. Pero también si a la Universidad de Buenos Aires dejaran de venir los alumnos, cosa que no va a pasar nunca porque tiene un nivel académico
superlativo, pero vamos a suponer que pasara una cosa así. Bueno, también habría que hacer algo, no podríamos seguir pagándole a profesores y no docentes si no hay alumnos. Los estudiantes son la razón de ser de la universidad. Sin estudiantes no hay universidad. Por lo tanto, hay diferencias, pero hay una base de sustentación que es la misma. Gestionar lo público tiene esas obligaciones que mencioné antes de gestionar los fondos del Estado, y el Estado somos todos, y lo privado tiene esa cuestión de ver cómo generar los recursos. En el caso de una gestión estatal, uno de los recursos le vienen dados, pero también tiene que ir a buscarlos. Está de más que diga los problemas presupuestarios que atravesamos en el mundo universitario en estos últimos tiempos. Y gestionarlos de manera eficiente es todo un desafío. Gestionar bien los fondos públicos, sobre todo cuando son escasos, como son en el caso de la Universidad Pública Argentina, es un desafío enorme. Y cada uno de los que conformamos la administración de las universidades públicas tenemos un peso sobre nuestros hombros que es muy grande, porque no nos podemos dar el lujo de bajar la calidad de la enseñanza. Tenemos que hacer lo imposible para que la investigación se siga haciendo y para poder seguir haciendo extensión universitaria y que la universidad siga llegando a la sociedad. En cuanto a si la Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad de Buenos Aires en general tiene que tener más vínculo con el contexto, con el entorno, yo creo que sí, que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. La universidad no puede ser una isla bajo ningún punto de vista, menos en los momentos en que vivimos, donde el contexto es hipercomplejo, es muy volátil, es incierto, es complejo, es muy desafiante. Por lo tanto, tenemos que intentar vincularnos con gobiernos, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales. En esa tarea estamos. En mi experiencia, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales o el Centro de Ciudades Inteligentes, para hablar de los últimos lugares donde estoy, hacemos un esfuerzo muy grande. Nos vinculamos con intendente por intendente, de ciudades grandes o ciudades chicas. Nos vinculamos con empresas privadas que tienen un aporte tecnológico enorme para mejorar la gestión de las ciudades. Nos vinculamos también con las empresas para preguntarles permanentemente qué tipo de profesional necesita el mercado. Nosotros no podemos formar profesionales no teniendo en cuenta lo que hace falta. Es decir, hoy en día no podemos formar profesionales que no comprendan la utilidad de la inteligencia artificial, para decir algo simple. Nosotros tenemos que tener profesionales que hoy tienen que manejar bien el inglés, saber de tecnología, saber aplicar la tecnología para la gestión de organizaciones, en nuestro caso específico. Saber utilizar la inteligencia artificial de manera provechosa, no solamente que la usen para copiarse un examen, sino que la usen para lo bueno que les puede servir en el trabajo o para estudiar, porque para estudiar es muy útil. Para eso necesitamos profundizar cada vez más los vínculos. Nuestra facultad se vincula mucho con el exterior y lo puede hacer aún mucho más. Porque no es un esfuerzo solamente de la Secretaría de Relaciones Institucionales o del Centro de Ciudades Inteligentes, es un esfuerzo que hace la Secretaría de Relaciones Internacionales, de Relaciones Académicas Internacionales, que se vincula mucho con otras universidades y con embajadas. Tenemos que vincularnos desde cada una de las áreas de la facultad. No tenemos que mirar todo el tiempo hacia adentro, no tenemos que mirarnos el ombligo. Tenemos que aprender mucho de lo que está pasando afuera. Por eso, cuando dictamos materias como práctica profesional, invitamos a las empresas. Ahí hay un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las empresas vienen al aula. Y eso es fundamental, y los alumnos van a la empresa. A mí, cuando ese proyecto me lo presentó Albornoz siendo decano, yo enseguida dije que sí, porque me parecía fundamental. Es importantísimo que los alumnos, los profesores, los graduados, toda la comunidad universitaria no se aísle y tome
tome contacto con la realidad empresarial, la realidad gubernamental, la realidad de las ONG, con lo que pasa en nuestro medio ambiente, con lo que pasa en nuestra sociedad, con lo que pasa en cuanto a desafíos económicos. Nuestro aporte va a ser de mayor calidad en tanto y en cuanto nos vinculemos con el exterior y podamos comprender mejor qué necesita la gente. Porque en definitiva todo lo que hacemos es para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, de la gente. Nosotros tenemos que devolverle como universidad pública a la sociedad todo lo que ella nos brinda. Creo que ese es nuestro gran desafío. La administración, desde que yo me recibí hasta ahora, cambió muchísimo. Si yo quisiera ser licenciado en administración en ejercicio con el título de 1987, no podría trabajar 2 minutos. Tengo amigos que se recibieron conmigo y se dedicaron a otra cosa. Y realmente ellos me dicen, yo no me siento licenciado en administración, porque hoy son todas cosas totalmente distintas. Cambió muchísimo. Eso no quiere decir que no tengamos que enseñar qué hicieron nuestros precursores, Taylor, Fayol, Max Weber, Herbert Simon, para nada. De hecho lo enseñamos, pero lo tenemos que explicar como que son los padres que instalaron los cimientos de la casa. Cambió muchísimo. Hoy estamos hablando de organizaciones totalmente distintas, de una comunidad totalmente distinta. Estamos hablando de generaciones totalmente distintas. Estamos hablando de digitalización, tecnologías que no existían, no hace 100 años en las épocas de las escuelas clásicas, sino que no existían en 1987 cuando yo terminé la carrera, no existían hace 25 años cuando yo llegué a esta facultad, y no existían hace 10 años en muchos casos, porque hubo un salto enorme, un salto cuántico en la pandemia. La pandemia fue un padecimiento enorme en 2020, 2021, y nos dejó grandes enseñanzas, nos dejó mucho dolor, mucha tragedia, pero también cambió la forma de gestionar las organizaciones muchísimo, cambió la forma de hacer marketing, de vender, de cómo llegar a la gente, transformó totalmente a las organizaciones. Y la administración es una ciencia, una disciplina científica que tiene que ayudar a la organización a adaptarse al contexto. La organización no existe sin contexto. O sea, la organización, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, tiene un objetivo que tiene que ver con la sociedad, con lo social. Entonces, tenemos que adecuar esas organizaciones con las herramientas que estén a nuestra disposición para que esas organizaciones se puedan adaptar al contexto. Si se pueden anticipar al contexto, esas organizaciones van a ser mucho mejores. Y si esas organizaciones no solo se anticipan, sino que inventan un nuevo contexto, y hay organizaciones que lo han hecho, y por ejemplo Apple hizo el iPhone, cambió el contexto, nos generó un mundo distinto, o Microsoft nos cambió la forma de trabajar, trabajábamos de otra manera y yo eso lo viví plenamente. Entonces hay organizaciones que hacen eso, se anticipan o crean un futuro distinto, y la administración tiene que contribuir a eso. Yo creo igual que la administración corre atrás de las empresas. No es que la administración, y acá voy a hablar en contra nuestro, no es que de la academia sacamos descubrimientos que después son útiles a las organizaciones. Yo creo que dentro de las organizaciones, quizá con graduados de la universidad, se generan innovaciones disruptivas en algunos casos que generan esos cortes, esos cambios de paradigma que permiten que las organizaciones sean mejores. Y enseguida tenemos que tomar ese conocimiento de la universidad. Por eso tenemos que estar muy vinculados con el contexto, como decía en otro momento. La administración ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo y ha tomado un protagonismo enorme. Igual hubo un visionario, que ya lo he mencionado, que es Peter Drucker, que él decía que, por ejemplo, quien ganara la Guerra Fría no sería el que tuviera el mejor ejército, los mejores generales, sería el que tuviera los mejores gerentes. Y Estados Unidos, en ese sentido, prevaleció, sin duda. Él decía que no existían los países desarrollados y los países subdesarrollados, sino que existían los países bien administrados y los países subadministrados. Entonces, cuando yo leía eso, en la década del 80, me sentía que era
algo muy desafiante la administración. Así me fui entusiasmando con la administración. Me fui enamorando porque entendí que la administración puede ser una herramienta para transformar el mundo, si la sabemos utilizar bien y no la utilizamos para el mal, por supuesto. A modo de conclusión y a riesgo de ser autorreferencial, quiero hacer un comentario respecto a lo que es la Universidad de Buenos Aires y fundamentalmente la Facultad de Ciencias Económicas. Yo no soy nacido en esta facultad, soy nacido en otra facultad de otra universidad pública. Soy un hijo no natural de esta facultad, soy un hijo adoptivo de esta facultad. Y realmente me he sentido siempre muy querido, me he sentido muy cómodo, muy orgulloso de ser profesor, muy orgulloso de doctorarme, muy orgulloso de que me hayan premiado, de que se hayan olvidado muy rápidamente, o nunca se hayan acordado que yo no era originalmente de acá. Todos creen que soy de acá. Soy de acá. Ese es el punto. Es que soy de acá. Siempre me sentí desde el año 2001, a principios de 2001, llegué a esta facultad. Me sentí muy, muy querido desde cuando empecé a trabajar de coordinador del MBA con Roberto Martínez Nogueira y con Jorge Erskine. Me tocaron dos profesorazos con los cuales trabajé ese primer año. Después rápidamente ya fui secretario de la facultad, daba clases y siempre llevo con orgullo ser de esta facultad. Creo que es una facultad de un nivel académico de excelencia, realmente extraordinaria. Me toca representarla en el exterior y representarla en el exterior me da a veces la medida de lo que es la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre el anfitrión te pide que te sientes a su derecha. Siempre la ponen por encima, siempre la ponen por delante. La Universidad de Buenos Aires y esta Facultad de Ciencias Económicas es un orgullo enorme y la tenemos que defender, la tenemos que cuidar, tenemos que seguir. Algunos no nos entienden a veces cuando decimos que hacemos cosas gratis para la facultad. En realidad no las hacemos gratis, porque nos llena de prestigio formar parte de esta universidad y de esta facultad. Así que yo amo esta Facultad de Ciencias Económicas, creo que tiene un nivel de excelencia espectacular, tiene profesores extraordinarios que me han marcado en la vida para siempre, así que nada, el orgullo es enorme y espero estar hasta el final de mi vida colaborando, contribuyendo con esta Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.